Buenos días, queridos oyentes de Radioactiva, la radio de Elías Alquibla. Hoy vamos a presentar el especial conmemorativo de los 100 años de la radio en España. Hoy celebramos un siglo de magia, un siglo de voces y un sonido que han tejido nuestra historia. 100 años de la radio en España. Desde aquellas primeras emisiones tímidas en 1924 hasta la revolución digital de hoy. Un viaje lleno de recuerdos, anécdotas y sonidos que han marcado generaciones. Hoy viajaremos en el tiempo para recordar cómo comenzó todo, cómo evolucionó y cómo la radio sigue siendo el alma que conecta voces y emociones en nuestro país. Pónganse cómodos, suban el volumen, porque este homenaje no solo es un repaso histórico, es un tributo al medio que nunca nos ha dejado solos, la radio. En 1924, España es un país rural, con pocas ciudades grandes y sin televisión. Pero en Barcelona, algo está a punto de cambiar. El 14 de noviembre de ese año, EAJ-1, Radio Barcelona realiza la primera emisión oficial de radio en España. Era una época en la que los receptores eran un lujo y escuchar la radio era un acontecimiento comunitario. La voz de los locutores rompía el silencio de las casas y con ella nacía una nueva forma de comunicación. Fue un momento histórico, aunque en aquel entonces pocas personas tenían un receptor. ¿Sabías que un aparato de radio costaba lo mismo que un salario mensual? Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la radio se convirtiera en el centro de atención. En 1925 ya existían emisoras en Madrid, Sevilla y Bilbao, marcando el inicio de una expansión imparable. Bien, avancemos unos años. La radio vive su primera gran prueba, la Guerra Civil Española, 1936-1939. Así es, la radio creció con la sociedad española. Durante la Guerra Civil fue un arma de propaganda y esperanza. En un país dividido, las emisoras de ambos bandos emitían discursos, himnos y noticias para influir en la moral de los ciudadanos y los combatientes. Pero no solo hubo propaganda. En medio de la tragedia, la radio también mantuvo a las familias conectadas, dando noticias de los frentes y a veces sirviendo como un único lazo de esperanza. La guerra terminó, pero la radio se quedó como un símbolo de resistencia y de unidad en tiempos difíciles. Tras la guerra, la radio vivió sus años dorados. En los años 40 y 50, la radio era el gran entretenimiento de las familias españolas. ¿Qué tiempo aquello? Las radionovelas como Ama Rosa o simplemente María mantenían a los oyentes apagados al receptor, y los concursos como La Cabina de la Fortuna repartían premios y emociones. Y no olvidemos el impacto del fútbol en la radio. La emoción del deporte encontró su hogar en las ondas. Llegaron los 70 y con ello programas informativos, musicales como los 40 principales y fenómenos como La Rosa de los Vientos, que marcaron a generaciones de jóvenes. La radio se adaptó y se reinventó. Y en los 80 la radio se diversificó aún más, apareciendo programas de tertulia como Hora 25 y espacios culturales como clásicos populares. La radio era un espejo de la sociedad en constante cambio. En esta época, además, los informativos de radio alcanzaron su madurez. ¿Quién no recuerda aquellas conexiones en directo de programas como Carrusel Deportivo o las noticias de última hora en Radio Nacional de España? Llegamos al presente. La radio ha cambiado, claro, pero sigue siendo esencial. Ahora convivimos con podcasts, streaming y aplicaciones. Pero sigue siendo un medio insustituible, porque aunque cambien los formatos, el poder de la voz nunca pasa de moda. La radio siempre será una inspiración. Exacto. El espíritu es el mismo, la cercanía, la inmediatez, la conexión con la gente. Y aunque los formatos evolucionen, la radio sigue teniendo algo que ningún otro medio pueda ofrecer, su alma. 100 años de radio, un siglo de historia, de risas, de lágrimas, de información y compañía. Gracias a todos los que nos han hecho posible esta magia, locutores, técnicos, periodistas y sobre todo, oyentes como tú. La radio en España no solo es historia, es también el futuro. Gracias por acompañarnos en este homenaje. Y que viva la radio.